Señor les bendiga, hermano. Un día especial, como comentaba el hermano, no por las celebraciones, sino porque tenemos la oportunidad de escuchar acerca de la palabra de Dios. Espero que les haya ido bien esta semana con lo que fue la lectura de Mateo. Algo muy satisfactorio conocer acerca de la vida de estos hombres, porque esto nos ayudará, nos va a motivar, nos va a alentar a seguir adelante. La vida de este hombre es bastante particular, es muy diferente a la vida de los otros discípulos que hemos visto hasta ahora, pero es algo que cuando lo conocemos, vemos su vida, vemos lo que hizo, es algo, sinceramente, algo extraordinario, la vida de este hombre, cómo llega a los pies de Cristo y cómo sigue en su vida. Yo he estructurado este sermón en 3 partes. Le he colocado como título Mateo, de publicano a apóstol. Mateo, de publicano a apóstol. Ese sería el título. Y estaríamos viendo la primera estructura, que lleva por nombre Mateo el publicano. Estaríamos viendo Lucas 5, 27 al 32. Lucas 5, del 27 al 32. La segunda lleva por título Mateo el apóstol. Mateo el apóstol. Estaremos en Mateo 10:3. Y la última es la muerte de Mateo. Ese es el nombre de la estructura. Muerte de Mateo. Vamos a leer en Lucas 5, 27 al 32. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta gran oportunidad de estar aquí en este día, en este momento, mi Dios, con todos mis hermanos. Te pedimos, Dios mío, que por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra nos dirijas y nos ayudes a entender, Dios mío, la vida de este hombre, el cual tú utilizaste como tu instrumento, el cual tú, Dios mío, transformaste, Padre, para el servicio en el ministerio y para que este hombre experimentara esa gracia y esa misericordia que solo tú posees y que solo tú, Señor, le pudiste otorgar a él. Gracias, Dios mío, por tan grandes privilegios, porque los mismos privilegios que experimentó este hombre los estamos experimentando hoy en día cada uno de nosotros. Permítenos entenderlos y comprenderlos, Señor, para vivir acorde a ellos, Padre. Quita todo lo que no sea suyo de delante de nosotros, Señor, y permite que entendamos y comprendamos tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya vimos, las estructuras, la primera es Mateo el publicano, y nos centraremos en Lucas. Lucas presenta a Mateo como Leví. Eso sería antes de lo que es su conversión, y es algo muy interesante, porque Lucas presenta a Leví, o a Mateo en este caso, como lo que él era, lo que él hacía anteriormente de conocer a Jesús. Y es algo muy particular, es algo que cuando lo estudiaba marcó mucho mi vida, al ver la vida de este hombre, cómo fue transformada, cómo conoce a Jesús. Es algo bastante fascinante y bastante bueno para nosotros como creyentes. Mateo, o Leví en este caso, dice Lucas, como lo relata Lucas, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
Aquí en este versículo básicamente hay muchas cosas centradas en lo que es la vida de este hombre. ¿Dónde nace Mateo? Mateo o Leví nace en Nazaret, que es Israel. Allí nace este hombre. Su padre es Alfeo, su hermano Jacobo el menor. De allí, de ese nombre Alfeo, es que proviene el nombre de Leví. Es como un derivado de allí, sustraen el nombre de él y ese es el nombre que él tenía en ese momento. Su hermano Jacobo es para distinguir también entre el otro discípulo que estaba allí, también se llamaba Jacobo, y la escritura lo presenta como Jacobo el menor, por eso se dice de esa manera. Entonces, vemos al padre de Jacobo y de Juan, que era Zebedeo, un hombre que se presenta por todo lo que tenía y se exhibe de esa manera. Pero en el caso de Jacobo, de este Jacobo el menor, se presenta al padre, que es Zebedeo, con la finalidad de poder distinguir con claridad entre un discípulo y el otro discípulo en ese punto. Por eso es que se presenta el nombre del padre de él ahí. Porque yo investigaba y buscaba acerca de él y no hay algo concreto, una base que nos hable de Alfeo como alguien que jugaba un papel importante, por decirlo así, dentro de lo que es la escritura, sino para distinguir entre eso. Luego nos muestra Lucas que era un publicano, y es aquí donde está todo el centro de todo básicamente, porque un publicano, hermanos, era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Era un hombre el cual era un funcionario bajo el servicio de Roma para cobrarles impuestos a los judíos en este caso. Esto, hermano, era algo totalmente aborrecible, algo totalmente despreciable. Los judíos detestaban a los publicanos. ¿Pero por qué los judíos detestaban tanto a los publicanos? Porque le cobraban impuestos. Algo que el Señor les tenía establecido a ellos, que no le cobraras a los tuyos. Y para ellos era algo totalmente despreciable. Se aferraban mucho a eso y esto los indignaba tanto que los despreciaban, incluso los llevaba al punto de sacarlos de la sinagoga. Un publicano no tenía la oportunidad de acercarse, de escuchar la palabra predicada por otra persona, no tenía la oportunidad de acercarse ni siquiera a un grupo social porque era totalmente despreciado. Era como la escoria de la sociedad, era totalmente rechazado y abominable para los judíos. Pero hay algo muy particular con los publicanos, porque el publicano, aparte de recolectar los impuestos para Roma y llenar las arcas del Imperio Romano, habían dos tipos de publicanos. Habían un tipo de publicano el cual se encargaba de cobrar el impuesto. Por decir algo, yo tengo una empresa, él venía y me cobraba los impuestos a mí y había una tarifa establecida. Ese es un tipo de publicano, el cual encontramos en la Escritura. Y ese hombre o ese publicano se encargaba de cobrarle a ese grupo de personas en específico, de cobrarle los impuestos para el Imperio Romano. Luego encontramos a los otros publicanos o recaudadores de impuestos, los cuales eran los moques. Ese era el nombre que tenían estos personajes, los moques. Ellos cobraban impuestos de las importaciones, de las exportaciones, y le cobraban impuestos a todo lo que se movía por la tierra. Si usted quería enviar una carta de aquí a Santa Teresa, venía el publicano y le cobraba impuesto a usted. Si usted llegaba de cualquier sitio, el publicano estaba allí, ellos tenían una alcabala y le cobraban impuesto a usted como ellos le pareciera. ¿Por qué como le pareciera? Porque se salían del lineamiento y cobraban por cualquier cosa. Esto era muy indignante para los judíos, les molestaba, porque por cualquier cosa les querían cobrar, por cualquier cosa querían quitarle las cosas a los judíos, y esto era muy despreciable. ¿Qué sucede? En la Escritura tenemos 3 ejemplos de 3 cobradores de impuestos. Tenemos el primer ejemplo es Zaqueo.
Se cree que Zaqueo era un moques, porque habían dos tipos de moques. Un moque mayor, es decir, un hombre que tenía autoridad, pero este hombre no aparecía de forma visible en todos los puntos de control para que no fuera despreciado en su totalidad, sino que este hombre estaba por encima, tenía más dinero, tenía más posesión, y este hombre contrataba a otros para que hicieran el trabajo sucio, para que ellos estuvieran en las oficinas, sentados allí, o en las alcabalas, cobrando dicho impuesto. Por eso es que Lucas dice, y estaba sentado en el banco de los tributos públicos cuando Jesús lo llama. Leví estaba sentado allí haciendo ese trabajo. Por eso se cree que Leví era un moque pequeño, es decir, él estaba por debajo de la autoridad de un Zaqueo, de un hombre que tenía más dinero, más influencia que él, y estaba allí. Por eso, sobre Leví hay tanto desprecio. ¿Por qué? Porque era el hombre que se veía. Tú pasabas, te cobraba el impuesto y te veía. Él era el que te imponía la sanción a lo que él iba a cobrar. Entonces al verlo, al conocerlo, esto causaba mucha indignación y era tan despreciado por los suyos, porque él estaba allí presente haciendo el trabajo sucio. Entonces podemos ver que Leví era un moques pequeño. Luego tenemos el tercer ejemplo en la Escritura, que es aquel donde nuestro Señor Jesucristo dice una parábola, y Él dice que estaban uno en el templo, uno estaba muy cerca orando, ese fariseo diciendo que él ayunaba, que él diezmaba, que él hacía todas estas cosas, y luego a lo lejos se ve el publicano que se pone la mano en su pecho diciendo: Señor, sé propicio a mi pecado. Ellos vivían una vida totalmente deplorable en ese sentido, porque eran expulsados de la sociedad. Podían tener dinero, podían tener recursos, pero a los ojos de la sociedad eran despreciados. En el templo no los dejaban entrar, ni siquiera podían llegar al atrio de los gentiles, donde los gentiles, los de afuera, que no pertenecían, llegaban, a ellos ni siquiera se les permitía llegar. ¿Por qué? Por lo que hacían. Era algo, hermano, totalmente horrible lo que estaba experimentando Leví antes de conocer a Jesús. Era algo que era repudiado, andaba con puros publicanos, con rameras, con personas personas que se podían relacionar con ellos, porque de resto en la sociedad no encajaba. Hoy en día nosotros quizás vemos a personas así y no tenemos relaciones con ellos de trato ni nada de estas cosas por las cosas que hacen. Pero en este punto eran mucho más radicales. Los judíos siempre han sido más estrictos en todas estas cosas y eran totalmente repudiados y expulsados de todo lo que se hiciera en la sociedad. ¿Por qué? Por lo que ellos estaban haciendo. Luego, como lo muestra el mismo Lucas, que dice que al verlo Jesús sentado allí, lo llama, es cuando él experimenta esto, es algo totalmente extraordinario lo que Mateo está experimentando, y eso sería nuestra segunda estructura, donde vamos a empezar a ver a Mateo como ese apóstol, como esa persona que es llamada por Jesús. Al Jesús llamar a Mateo, básicamente le está dando una nueva vida, le está dando algo totalmente diferente, algo que en su corazón él anhelaba. Ya no era el dinero como tal. Imagínese un hombre con autoridad que podía cobrar y tener todo lo que quisiera. De repente llega Jesús y lo llama, y como lo muestra Lucas, dice, él se levanta y lo sigue inmediatamente. Dice que él se levantó y lo siguió inmediatamente. Lo que vivía el Leví en ese momento era algo totalmente aborrecible en su ser, porque se sentía despreciado, se sentía humillado por toda su comunidad, por toda su gente, porque él era judío también. Y esto, cuando él observa ese llamado de parte del Señor, cuando él ve que el Señor lo llama para seguirlo, es algo totalmente extraordinario, porque él conocía acerca de Jesús, porque él estaba en un sitio muy estratégico y todo se escuchaba, todo se sabía,
Él apenas escucha el llamado de parte de este hombre que está haciendo milagro, de este hombre que está resucitando personas, que está dando sanidad, que está dando libertad, y lo llama a él corre inmediatamente. Por eso él dice, y se levantó inmediatamente y lo siguió. Él no esperó más otra palabra de parte de él, simplemente con ese sígueme, listo, ya lo he encontrado todo, ya tengo algo sumamente grandioso que vale más que dinero, que vale más que posición, que vale más que todo. Algo similar a lo que veíamos con los corintios, es lo que quería Pablo que ellos entendieran, y es algo que Mateo comprende de una forma instantánea por todo lo que estaba experimentando. Es como dice Lucas, el mismo Lucas en el capítulo 15, del 1 al 2, él dice, al que mucho se le perdona, él más ama. Es decir, cuando él ve que ese ser, que Jesús, que va caminando por allí, lo llama para que lo siguiera, es como que llegó al punto donde todo va a ser perdonado, donde todas mis cargas, donde todo mi peso como hombre que ha fallado, que ha ultrajado, que le ha quitado cosas a los judíos, que ha hecho desastre, porque eso era lo que hacían los publicanos, había hecho desastre en esa parte donde estaban, porque siempre el hombre abusa de su autoridad y ellos le quedaban mucho porcentaje acerca de lo que hacían. Él en ese punto, en ese sentido, llega a ese perdón, a esa majestad de Dios delante de él y no se resiste. Es como lo dice la palabra, un llamado eficaz, un llamado irresistible. Es algo que te atrae con un poder, con una fuerza que es algo incontenible. Y Mateo, o en el momento, ese Leví se levanta de allí y deja todo atrás. A él no le importa absolutamente nada lo que tenía que dejar, lo que tenía que hacer, lo deja todo. Y vemos que Zaqueo hace algo similar, pero vemos que Zaqueo era mucho más poderoso económicamente, porque él dice, le pagaré 10 veces más al que yo le deba. Entonces concuerda la información histórica con respecto a que era ese hombre influyente, hombre poderoso, ese recaudador de impuestos muy poderoso, pero vemos que el Leví también experimenta algo similar, porque él también hace un banquete, él también hace una fiesta de alegría, de gozo. ¿Por qué? Por lo que había recibido. Quizás nunca había hecho algo tan grandioso, algo con tanta alegría, con tanta satisfacción como lo hace en este momento. No le importaba absolutamente nada, invita a muchas personas, dice el texto, y vinieron otros publicanos, había una compañía de publicanos, otros que estaban a la mesa con ellos, ahí había gente que se relacionaba con ellos. Y es donde surge esa gran frase del Señor Jesucristo cuando dice, yo no he venido a buscar a sanos sino a los enfermos. ¿Qué sucede? Los fariseos no perdían oportunidad para culpar o para señalar a Jesús, y le dicen a los discípulos, ¿por qué se reúnen con esta gente, con estos publicanos, con estos despreciables? Y el Señor inmediatamente les dice, yo no he venido a buscar a sanos, sino a los enfermos. Y todos estos están enfermos, todos estos me necesitan a mí. Pero ¿por qué Mateo quizás no invita a otras personas, a personas que reconocidas, porque no se relacionaban con él? Las personas que se relacionaban con él eran estas personas, y eran los que él invitó. Es como cuando nosotros llegamos al Señor, inmediatamente queremos que nuestros familiares, que las personas que están con nosotros conozcan al Señor, que ellos también sean parte de la alegría, del gozo que nosotros experimentamos cuando nos convertimos, cuando hemos encontrado ese gran tesoro. Nosotros queremos que todos tengan ese tesoro, y es lo que Leví experimenta en ese momento. Él llega y hace ese gran banquete en su casa, y está el Señor, están los discípulos y están todas esas personas allí siendo partícipe de la alegría de Leví por lo que había encontrado, o porque Jesús lo había encontrado a él. Es algo maravilloso, es algo extraordinario que experimenta este hombre. Luego, allí mismo vemos que su nombre, el mismo Señor se lo cambia y le coloca ese nombre de Mateo, que significa regalo de Dios. Él había conseguido verdaderamente ese tesoro, ese regalo de parte de Dios. El Señor le coloca este nombre de Mateo, como les repito, significa regalo de Dios. Desde allí se cambia el nombre de Leví al nombre de Mateo, pero quizás podemos ver
que en el Evangelio de Mateo dice, y un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos cobrando impuestos. ¿Qué sucede? Él mismo ya se presenta como Mateo, una nueva criatura, una nueva persona, pero Lucas lo presenta en su fase anterior de ser transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Y es algo, hermanos, que esto debe motivar nuestras vidas, debe motivarnos a seguir adelante. Mateo no era un hombre que resaltaba entre los discípulos, no era un Pedro, no era un Juan, no era un Jacobo, casi ni se escucha acerca de Mateo. Pero Mateo juega un papel sumamente importante, es el primero en escribir el Evangelio. El primer Evangelio que se escribe lo escribe Mateo, y vemos que este hombre tenía un conocimiento acerca del Antiguo Testamento bastante amplio. Él cita mucho más que todos los demás escritores de los evangelios, citas del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo hacía Mateo para saber esto? Si Mateo no tenía la oportunidad de ir y escuchar la palabra de Dios, él estudiaba, él indagaba. Era un judío que se metía en la Escritura y estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Por eso, cuando ve que el Mesías lo llama, no lo duda dos veces, sino que inmediatamente lo sigue. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento acerca de eso. Y otro argumento para esto es que él presenta a Jesús como el Mesías a los suyos. A los judíos le presenta: este es el Rey de los judíos, este es el Mesías, este es el Salvador. ¿Por qué? Porque él era despreciado. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado por todo lo que hizo, pero Mateo lo presenta como él lo vio, como él lo conoció, como su Salvador, como su Rey. Así lo presenta Mateo en su Evangelio. Y vemos también que Mateo, ¿sabe cuántas veces se menciona él en el Evangelio? Simplemente 2 veces. Presenta una biografía completa del ministerio de Jesucristo, amplio, algo totalmente amplio, muy grande lo que él presenta acerca de Jesús, pero simplemente se menciona 2 veces él mismo en el Evangelio. Entonces vemos una actitud humilde de parte de Mateo. No era un hombre que quería, bueno, yo estuve aquí, yo hice esto, yo hice aquello, no, para nada. Y pienso que a nosotros, hermanos, nos puede ayudar mucho ver y conocer estas cosas, ya que quizás nosotros no hemos hecho cosas grandes en este sentido por el Señor, pero a veces somos muy fáciles en movernos de nuestra posición cuando hacemos cosas tan pequeñas, pero es necesario que crezca en nosotros, que se cultive un corazón humilde, un corazón centrado en que todo lo hace el Señor. Mateo no se quiere llevar ningún mérito, nada por el estilo. Él simplemente se presenta al principio como ese hombre sentado allí, ese publicano, ese hombre despreciable, y luego se presenta en la lista de los apóstoles en Mateo 10:3. Mateo 10:3, ahí vemos totalmente un Mateo nuevo, un Mateo distinto, que ahora es parte de un grupo quizás no tan aceptado como debería ser, por decirlo así, por todo lo que hacían ellos. Mateo 10:3 dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotes el que también le entregó. Vemos cómo se presenta a él como Mateo el publicano. Al oír esto, cualquier persona era un escándalo. Un publicano, una persona despreciable en los discípulos de Jesús. Pero ¿por qué Jesús, al igual que Mateo, en la fiesta, por qué no invita a personas reconocidas? Porque es que ellos también despreciaban a Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús iba a utilizar a personas que lo despreciaban para que jugaran un papel dentro del ministerio? Personas que simplemente lo rechazaban, que lo odiaban por lo que él era, por lo que él hacía. Entonces, ¿cómo encajar a estas personas allí? Es allí donde la palabra de Dios nos dice que de lo más vil, de lo más bajo, escogió él para avergonzar a los grandes, a aquellos que se creen algo que sinceramente no lo son. Y eso eran los fariseos. Los fariseos se creían que tenían el control de todo, que ellos eran los que dirigían las cosas como se debía hacer y todo este tipo de cosas, y Jesús no estaba de acuerdo con nada de esto. De hecho, esos mismos fariseos están allí en la cena
porque de hecho estaban en todos lados acechando para agarrar al Señor, y Él inmediatamente los refuta. ¿Por qué? Por su comportamiento. Hoy en día no esperemos nosotros que seamos los más aceptados, quizás con nuestros parientes, con nuestros vecinos, quizás vamos a ser muy repudiados, pero ellos no murieron por nosotros en la cruz. Ellos no nos han llamado a nosotros al camino de la eternidad. Al camino de la salvación nos ha llamado Jesucristo, así como ha llamado a todos sus discípulos. Así como simplemente le dijo, sígueme, así nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Desanimarnos porque estamos solos, porque no nos visitan, porque no nos abrazan. No debemos introducirnos en esa parte sentimental para descuidar lo que es la Escritura. Debemos ver al Maestro, al que lo dio todo, al que no le importó absolutamente nada de relacionarse con personas que no tenían ningún tipo de recurso, con la finalidad de darle a la salvación, de darle la eternidad. Allí debemos meditar nosotros, pensar nosotros, que éramos nosotros. ¿Por qué Mateo corre con esa velocidad atrás del Señor? Porque él tenía una lista negra que lo seguía. Cuando llega allí, listo, esto es lo que yo necesitaba. Esa es la nueva vida, ese es el nuevo cambio que también nosotros debemos ver. Cómo todos nuestros años hemos ofendido y hecho desastre ante la presencia de nuestro gran Dios, y Él no nos exterminó, Él no nos destruyó por lo que nosotros hicimos. Por el contrario, dio su vida en la cruz para que nosotros le siguiéramos, para que nosotros encontráramos ese gran camino a la eternidad, donde ahora podemos entrar, donde ahora somos parte, donde encajamos sin ningún tipo de problemas, donde no somos repudiados, donde no nos van a ver con desprecio, sino con un agrado, con amor, como debe ser. Porque ese amor verdadero solo lo puede dar Señor, solo lo da Él, y Él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, en estos momentos, en este tiempo tan difícil, donde el trabajo, los recursos están muy escasos, centremos nuestra mirada en Él. Él lo ha dado todo, y esto no es que nos va a traer un mercado a nuestra casa, porque no va a ser así. Pero esto le va a traer a usted paz, tranquilidad en su corazón, va a estar tranquilo porque no va a sufrir eternamente y para siempre. Busquemos, así como Mateo encontró ese regalo majestuoso, grandioso, nosotros también lo hemos encontrado. Aferrémonos a eso tan grandioso, porque todo lo demás, dice el Señor, será por añadidura. Todo lo demás puede llegar a nuestra vida, cualquier cosa puede llegar, pero hay algo que es inevitable, que también llegará en cualquier momento, y es la muerte. ¿Y cómo estamos nosotros enfrentando ese gran pasado que tenemos de pecado? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Lo enfrentamos como Mateo? ¿Simplemente lo dejamos atrás y seguimos al Salvador? ¿O de alguna manera estoy allí, ya va Señor, espera un poco? ¿Cómo yo veo eso? ¿Cómo yo me identifico? ¿Cómo yo me puedo identificar con esta pequeña enseñanza, con este pequeño relato acerca de Mateo, donde nos muestra cosas extraordinarias, donde un hombre que tenía posición lo deja absolutamente todo con tal de seguir al Señor, con tal de que les perdone sus pecados, con tal de salir de esa agonía donde estaba? El pecado es agonizante. Aunque encontremos ciertos deleites en el pecado también hace que agonicemos. Y eso es lo que estaba sucediendo con este hombre. Un hombre que agonizaba a causa de todo lo que estaba experimentando y quería salir de eso. Pero ¿qué sucede? La Escritura, el Espíritu Santo ya venía haciendo un trabajo en su vida. Simplemente llegó el Señor, pasó el switch, sígueme, ya. Eso fue más que suficiente. ¿Por qué? Porque ya se había hecho un trabajo. Entonces, nosotros debemos meditar y pensar y no estar chocando constantemente, sino introducirnos. Queremos conocer acerca del otro discípulo que viene, busquemos los versículos que nos hablan de él e introduzcámonos allí. En el momento que estemos aquí vamos a entender y a comprender lo que se quiere decir acerca de este hombre con más facilidad. Y no nos vamos a aburrir porque vamos a escuchar lo que ya hemos visto y simplemente serán aclaradas las dudas que hemos tenido. Esto en lo que es el ministerio de Mateo. También Mateo no solamente queda allí, después que escribe su evangelio, él sigue predicando en otros lugares
dice que evangelizó en Capernaum, en Listra, en Persia, y vivió muchos años y habló del evangelio a todos los judíos que se encontraban allí. Él se fue de misionero para todos estos lugares, estuvo allí predicando el evangelio y utilizaba todo lo que era la vida de Jesús, todo lo que él conoció acerca de Jesús, para mostrarle a los de su raza, a esas personas que no lo conocían. Utilizaba toda la vida de Jesús para mostrárselas a ellos. Por eso es que el evangelio de Mateo está centrado en el Mesías, porque los judíos lo rechazaban totalmente. Por eso él se centra tanto en eso, porque era el gran argumento para que ellos también pudieran creer así como él creyó. Él era un judío despreciado, pero cuando llega a ese punto clave, él comprende todo lo que quizás no había comprendido, y el mismo enredo que podía tener él como judío, ese mismo enredo lo tenían todos los demás judíos. Por eso él siempre utilizó el evangelio, toda la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, con la finalidad de argumentarles a ellos quién era el Salvador, y que el Salvador ya había venido y que ellos lo habían negado, que ellos los habían destruido. Ese siempre fue el argumento mientras que él estuvo. Luego, en lo que es su muerte, tenemos muy poco acerca de su muerte. Dice que algunos dicen que él muere aproximadamente en el 74 después de Cristo, y que algunos dicen que muere de forma natural, otros dicen que muere martirizado, que fue quemado en la hoguera, pero no hay algo conciso que nos diga exactamente, fue exactamente la muerte de Mateo. Lo cierto es que dice que muere de forma natural o simplemente muere quemado en la hoguera. Entonces no es nada fácil morir quemado en una hoguera. Esto lo hacía el Imperio Romano para alumbrar las calles. ¿Qué hacían? Agarraban a los creyentes y los montaban en un poste en alto y los prendían en fuego para alumbrar las calles. Imagínense los despiadados que fueron ellos con nuestros hermanos primitivos, y hoy en día nosotros no experimentamos ni siquiera una milésima, ni una partícula de ese sufrimiento que ellos experimentaron, y a veces flaqueamos tanto, a veces somos tan débiles, hermanos, porque hay que reconocerlo, somos muy débiles en cuanto a lo que es el sufrimiento, y vemos que a estos hombres no les importó que los echaran a los leones, que los quemaran en la hoguera, que los crucificaran, porque ya habían encontrado lo que ellos anhelaban como personas que conocían la Escritura. Ellos anhelaban un Salvador, ellos esperaban ese gran Salvador que los libertara, y al llegar allí a ese punto era algo totalmente era algo centrado, algo que no los hacía volver atrás. Mateo no vuelve atrás por nada de lo que dejó, sino que simplemente sigue hacia adelante, viendo siempre a su Señor, a su Salvador. Entonces es algo para nosotros meditar, para nosotros pensar en los días de dificultad, en los días de desánimo, ver estos hombres, ver lo que hicieron. Por eso las biografías son muy importantes y muy nutritivas para nosotros en ese sentido, porque al ver el sufrimiento de ellos, al ver la posición de ellos, nos debe motivar a nosotros a seguir adelante de una forma precisa y concisa, sin dudar, sin pensar lo que estamos dejando, si es que estamos dejando algo. Entonces es importante que pensemos en estas cosas y meditemos en todo esto. Yo tengo 3 resoluciones con respecto a este estudio. La primera es Mateo, un ejemplo a seguir. Mateo es un ejemplo a seguir por su conducta, por su carácter, un carácter humilde, una persona entregada, dedicada en lo que fue su vida como cristiano. Entonces para nosotros Mateo es un ejemplo a seguir. Debemos seguir ese ejemplo de Mateo en todos los sentidos. La segunda es, seamos humildes en todo lo que hacemos. Seamos humildes en todo lo que hacemos. En la tercera que he colocado, demostremos con hechos que Cristo nos ha salvado. Demostremos con hechos que Cristo nos ha
salvado. ¿Cómo voy a demostrar esto? Con mi vida, así como Mateo lo demostró. Mateo no le importó su posición, lo que era, lo que fue, dejó todo eso y siguió adelante. Demostró con su vida un hecho palpable de que Cristo lo había salvado, de que había llegado a la salvación. Entonces, podemos meditar en estos 3 puntos y, hermanos, les animo a que veamos quién es el siguiente apóstol e investiguemos un poco, utilicemos los mismos textos que están allí. Tenemos 4 evangelios para investigar, para ver, para leer. Hagámosles preguntas a los mismos textos. Un libro simplemente es sacado de aquí, todo está allí. Usted quiere leer un libro bueno, lea la Biblia. Es el libro inspirado por el Espíritu Santo y Él es el que nos va a mostrar absolutamente todo tal y como sucedió. Los otros libros nos pueden ayudar a guiarnos en ciertas cosas, pero la Escritura nos va a mostrar exactamente lo que nuestro Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, en ese caso no tenemos excusa, meditemos en la palabra, en los textos, para que podamos estar allí siempre conectados con nuestro gran Dios, con nuestro gran Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este día. Gracias, Dios, por la vida de este hombre, la cual hemos visto, Señor, fragmentos de su vida. Ayúdanos, Señor, a seguir, a imitar esta conducta, Padre amado. Es algo digno de imitar, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a que podamos ver esto con determinación, a que las cosas que están a nuestro alrededor, a que los problemas, a que las aflicciones, Señor amado, no predominen en nuestra vida, Señor amado, sino que en nuestra vida predomine tu palabra, que en nuestra vida predomine tu Espíritu, Señor, con la finalidad de que nuestro corazón no decaiga, de que nuestro corazón, Señor, no se quede neutralizado, Señor, sino que nuestro corazón se mantenga firme y fiel hasta el fin, así como estos hombres lo hicieron, Señor amado. Gracias por estos estudios, gracias por la forma en que nos has estado enseñando, Señor amado, alentándonos en medio de tanto caos que podemos ver en nuestros días, pero tu fe, tu salvación sigue presente, sigue vigente delante de nosotros. Ayúdanos a representarte de forma correcta y a hacer, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Bendice la vida de los pastores, de los predicadores, de nuestros hermanos que estuvieron aquí y de los que no pudieron estar también, Señor amado. Permite que ellos también vayan a la Escritura y mediten en ella, Señor amado, para que cuando tú simplemente digas algo, nosotros reaccionemos, Señor, y no nos quedemos neutralizados, sino que con el simple hecho de meditar y leer tu palabra, Señor amado, nosotros reaccionemos ante lo que escuchamos acerca de ella. Gracias, Dios, por ser tan maravilloso con nosotros. Perdona todos nuestros pecados. Dirígenos, Señor, conforme a tu palabra y conforme a tu propósito. Gracias, Dios eterno, y gracias, Dios amado. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén